En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno que comenzamos una nueva semana y de la mano de Dios. Felicitaciones por estar permanentemente atento a la escucha de la palabra de Dios, la única palabra capaz de darle sentido a nuestra vida. Dejemos que el Espíritu Santo nos siga llenando de su sabiduría para que comprendamos cada día más y mejor lo que el Señor nos está diciendo día a día. Oremos. Señor Jesús, que has prometido permanecer entre nosotros si nos amamos como tú nos amas, te rogamos lleves a buen término por los caminos de la paz, de la justicia y del perdón a esta humanidad lacerada de guerras, violencia y hambrienta de fraternidad. Da fortaleza a los misioneros que están llevando la antorcha de la fe y haz que, siguiendo los pasos de los grandes misioneros, sean testigos valientes del Evangelio. Infunde en todos los jóvenes la ilusión de seguirte por el camino de la vocación al laicado, a la vida consagrada y a la vida sacerdotal. Te lo pedimos en unión con María, Reina de las Misiones y Estrella de la Evangelización. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy
la memoria del martirio de San Juan Bautista. Él es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando él señala a Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, comienza el Nuevo Testamento. A él Herodes lo mandó degollar sencillamente por proclamar la palabra de Dios, que es palabra de verdad y de vida. En el Antiguo Testamento nos encontramos con el supuesto fracaso de los profetas, que fueron rechazados y perseguidos por su pueblo, así como Juan el Bautista. Y en el Evangelio de hoy, San Lucas nos presenta una experiencia semejante vivida por el mismo Jesús en su pueblo natal, Nazaret. Nos hallamos ante un relato bien presentado por el evangelista, quien hace un resumen del Evangelio y muestra las razones por las que Jesús fue rechazado, no solo en Nazaret, sino en todo Israel. Ahora vemos a Jesús haciendo realidad las esperanzas anunciadas por el Antiguo Testamento, al presentarse como el nacimiento de un mundo nuevo, resumido en la liberación de los oprimidos y la plenitud de la vida de los pobres. De ahí la admiración de quienes en la sinagoga de Nazaret lo acaban de escuchar, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y a lo largo del Evangelio nos damos cuenta de cómo el Señor llevó adelante esta tarea para la cual Dios, su Padre y nuestro Padre, lo había enviado. Al anunciar el Espíritu Santo, a través de él, que es posible la construcción del reino de Dios, el Espíritu Santo lo ha ungido, Dios lo ha enviado. Y lo ha enviado a proclamar la buena noticia. Evangelio es buena noticia. Por eso vale la pena que nosotros estemos siempre atentos a seguir proclamando la buena noticia del Evangelio, pero también a proclamar, a anunciar noticia llena de optimismo, de alegría, de esperanza, donde quiera que nos encontremos. Jesús ha venido para anunciar la liberación a los cautivos por el pecado, que es la peor de las esclavitudes. La peor de las cárceles es estar siempre hundido en las garras de Satanás debido al pecado. Él ha venido para curar a los ciegos, pero no solamente a los ciegos. Vemos en el Evangelio que devuelve la salud a los ciegos, a los sordos, a los mudos, hace caminar a los paralíticos, en fin. El Señor de verdad viene a darle un nuevo sentido a la vida de su pueblo, a la vida nuestra. San Lucas es consciente que Israel no se ha opuesto totalmente a Cristo. Por eso en este pueblo elegido por Dios está la base, la semilla de la primera comunidad cristiana, del nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia. Y esa semilla está conformada por María, los apóstoles y discípulos de Jerusalén y otras ciudades. Pero igualmente encontramos quien se escandaliza de Jesús y lo rechaza. Jesús es rechazado por los suyos, dado su origen. Quienes se preguntan, ¿no es este el hijo de José? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es María su madre? La sencillez de su figura, la humildad de su familia, el trabajo de todero que heredó de su padre José, no contrasta con la espera de un Mesías esplendoroso, desconcertante.
sus paisanos no logran comprender el misterio y la presencia de Dios en el Hijo de María, porque sencillamente solo logran ver a un hombre entre los hombres. Al mismo tiempo, Jesús es rechazado, porque en Nazaret la gente quiere ver milagros al estilo de Satanás cuando tienta a Jesús en el desierto, cuando se prepara para iniciar su vida pública. O como dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, versículo 22, los judíos piden milagros. Esperan que Dios les revele su verdad a través de signos extraordinarios, prodigiosos. Porque no ven esto en Jesús, deciden dejarlo a un lado, no escucharlo, llevándolo a empujones hasta la salida del pueblo, donde quieren lanzarlo barranco abajo. Lo mismo vivieron Elías y Eliseo. No encontraron fe en su pueblo y por eso ofrecieron la salvación a extraños. La historia de ayer se repite en Jesús y se repite hoy cuando la iglesia es perseguida en algunos puntos de América Latina y otros lugares de los distintos continentes. Se repite muy cerca de nosotros. Hemos recibido hace unas pocas horas una noticia triste. Durante más de 50 años, digamos desde el momento en que el aeropuerto El Dorado fue construido en aquel sitio, más de 50 años, allí funcionaba o había una pequeña capilla, un oratorio. Cuando en los últimos 10 años se renovó el aeropuerto, la capilla se trasladó del lugar, pero se conservó la capilla dentro de las instalaciones del terminal aéreo. Y ahora en las últimas horas, por decisión de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, se ha cerrado la capilla. No es lo mismo entrar a un lugar para un católico de fe, no es lo mismo entrar a una sala donde no hay una imagen del Señor Jesucristo, donde no vemos un icono religioso que nos lleve a pensar en la salvación del mundo a través de la entrega del Hijo de Dios en el sacrificio de la cruz. Cierto, se puede orar en cualquier lugar, haya o no haya iconos, imágenes, pero para nosotros una imagen es un signo, un medio, un símbolo de comunicación que al verla nos acordamos realmente quién es Dios, cuánto nos ama y qué ha hecho por todos nosotros. Y nosotros muchísimas veces, cuánta gente necesita ver una imagen, porque observando la imagen podemos ir entrando en ambiente de oración. La imagen, digo, es un medio de comunicación y es un medio de comunicación deseado y enseñado por Dios mismo en la Sagrada Escritura. Por eso, para nosotros, un lugar con una simbología concreta de nuestra fe cristiana católica es necesario para elevar nuestra plegaria al Señor. Por eso es que en todas nuestras casas, por tradición, tenemos al menos un Santo Cristo cerca de nosotros. ¿Cuántas familias tienen un pequeño altar donde todos los días le cambian hasta las flores a ese pequeño altar y donde la familia se reúne en torno a él para elevar su plegaria al Señor? Y donde no hay un pequeño altar, tenemos al menos un hermoso cuadro del Señor. Sí, lamentamos que ese lugar cambie de sentido y tenemos que preguntarnos, ¿qué esperamos en los próximos años? Veamos despacio a Nicaragua y oremos por nuestros hermanos de Nicaragua, iglesia perseguida tremendamente y de una manera muy particular en el último mes. San Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles,
nos dirá que la verdad de la escena que hemos escuchado en el Evangelio de hoy se ha cumplido en la evangelización de los gentiles, es decir, de las naciones que no pertenecen al pueblo judío. La fe es el mayor don que recibimos de Dios. Por eso vale la pena preguntarnos, ¿valoramos la revelación del amor de Dios por nosotros en Jesús de Nazaret? ¿Vemos nuestra fe en signos prodigiosos extraordinarios? ¿O crecemos en la fe escuchando la voz de Dios, quien nos habla en los pequeños y grandes acontecimientos de cada día? Señor, creemos en ti, pero aumenta nuestra fe. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.